estamos en vivo. En esta parte le damos la bienvenida a Axier Amo Izarra, periodista. Nos acompaña desde España. Buenas tardes para ti, Axier. Muchísimas gracias por acompañarnos. Muy buenas tardes desde España, muy buenos días desde Caracas. ¿Qué tal? Encantado de participar con vosotros, como sabéis. Muchísimas gracias, Axier. Bueno, lo que estamos viendo es esta llegada de Pedro Sánchez a China y por eso queríamos abordar un poco más acerca de qué es lo que está sucediendo para profundizarle a nuestra audiencia esta importancia que ha tenido el viaje de Sánchez a China y además de eso, lo que trae de cola todo esto es Sánchez o España quien busca darle contrapeso a estas tensiones entre el bloque europeo y el gigante asiático. Sí, la verdad que nadie tampoco se explica muy bien este segundo viaje oficial que hace el presidente Pedro Sánchez a China. Y más concretamente, después de haber realizado un polémico viaje a tierras africanas, donde, bueno, pues donde hizo, digamos, esa tournée por varios países africanos con el fin de intentar incentivar la migración legal, ¿no? Y luchar contra las mafias que llenan de población inmigrante las costas españolas y las costas europeas. Y como digo, es el segundo viaje en medio además de una gran revuelta que tiene políticamente, geopolíticamente y económicamente Pedro Sánchez y sobre todo la Unión Europea con China, en base a esos aranceles por parte, bueno, esas contrasanciones que tiene tanto China contra Europa y Europa contra China. Tenemos que declarar además que ha sido la Unión Europea quien lanzó, digamos, el primer movimiento en contra de las manufacturas chinas y en este caso, pues China pues, ha respondido. ¿Con qué ha respondido? Pues con caprino y también, por ejemplo, a los productos lácteos. España es uno de los grandes afectados dentro de la Unión Europea. No vemos como, por ejemplo, que Alemania haya podido sufrir más y otros países del norte de Europa, pero sí los países del sur de Europa sí que son los primeros que están sufriendo porque te cuenta que su primera producción es en base a esto, ¿no? A los lácteos y al sector agropecuario, ¿no? A la carne, en este caso de cerdo, que es un gran valor para la economía española. Pedro Sánchez, además, digamos que hace un viaje sorpresivo, porque su primer viaje oficial fue en el 2023, coincidiendo con el 50 aniversario de la institución de relaciones entre la República Popular China en aquella época bueno, la Unión, el país español en manos de Francisco Franco, del dictador Franco. Por eso estamos diciendo que es una cumbre muy importante, que Pedro Sánchez se distancia un poco de lo que digamos es la política común de la Unión Europea y rompa quizás ese acuerdo tácito, no verbal, o sea, no escrito, sino verbal, en el cual los países europeos miran a China con cierto recelo. Todo esto auspiciado, obviamente, por parte de Estados Unidos, que no quiere que sus socios europeos hagan negocios con el gigante asiático y imponer esas sanciones que son los primeros los europeos los que sufren. Pues Pedro Sánchez se está desmarcando, va a tener esa reunión con Xi Jinping, además tiene una agenda bastante programática y bastante completa porque va a participar en un foro empresarial entre China y España que no se celebraba desde el año 2015. Además, luego también tiene una gran agenda cultural, por ejemplo, va a inaugurar el Instituto Cervantes allí en China y es que realmente la República Popular de China es en estos momentos un gran apoyo turístico y económico para España. Pedro Sánchez ha sido quizás inteligente, es una pieza inteligente de Pedro Sánchez en apoyarse del gigante asiático y poder en este caso aprovechar pues ese primer lugar, ¿no? Esa primera iniciativa que mantenga España porque sabe que los chinos aman últimamente a España, ven a España como un país de destino, de negocio, sobre todo de negocio. Hay una gran balanza comercial entre España y China y Pedro Sánchez se ha desmarcado de la Unión Europea porque sabe perfectamente que los designios que están realizando desde Francia a Alemania no nada tienen que ver o chocan mucho con la economía española que va en otro aparato, en otro sector. Estamos hablando mucho de industria, pero España no está siendo industrializada como se prometía, ¿no? Por parte de la Unión Europea, de los grandes mayores de la Unión Europea como era Francia, Alemania, Italia, ¿no? Hemos visto que el sector agropecuario ha perdido todo su empuje, está perdiendo grandes ayudas que antes se estaban dando como la PAC, los fondos de transformación y estamos viendo que los países del norte se están beneficiando de proyectos y están recibiendo cuantiosas ayudas que, por ejemplo, España no está recibiendo. ¿Qué ha hecho Pedro Sánchez? Pues muy ligeramente ha tomado esa iniciativa y se ha marcado en un rumbo hacia la ruta de la seda china, por lo mejor decirlo, y ahí está haciendo negocios que posiblemente le vayan a salir muy bien. Sí que es verdad que los lazos comerciales de España y China a lo largo de las últimas décadas han venido muy bien y sí que es verdad que España para nada quería la imposición de sanciones europeas contra China y obviamente se ha visto afectada con esas acciones o contracciones
de China hacia la Unión Europea que afectan de lleno a países como España, como Portugal, como Grecia, como Italia, es decir, los hermanos pobres de la Unión Europea. Axier, nos queda alrededor de un minuto, pero no puedo dejar de preguntarte además, entendiendo lo que nos has comentado anteriormente, cómo España podría ser uno de los más afectados en esta posible guerra comercial entre la Unión Europea y el gigante asiático, pero además, ¿quiénes más fuera de estas dos partes podrían verse afectadas, pero a su vez, quiénes o qué país podría verse más bien favorecido por esto? Pues claro, ocurre una cosa, porque el tema de las sanciones, para el tema de la industria automovilística, sobre todo centrada en las baterías estas eléctricas, que tantos estamos hablando ahora, ¿no?, de la nueva moda de los coches eléctricos y de esa irrupción en el mercado de la tecnología china, que realmente es bastante más favorable, bastante más beneficiosa y bastante más asequible y, por supuesto, mucho más avanzada que la tecnología en la Unión Europea, pues los países afectados de golpe en esa tecnología pues son Francia y Alemania. ¿Qué pasa? Que Francia y Alemania son precisamente los principales países productores en materia automovilística. Grandes grupos como Volkswagen, como Audi, como BMW, por no decir marcas, que pues también PSA en Francia. ¿Qué ocurre? Pues que se han visto afectadas. Ha intentado, socavar un poco esa balanza comercial con China a través de productos que a segundos países o países de segunda división, como pueden ser los países mediterráneos, que viven del agropecuario, pues les está afectando a ellos, sin verse ellos beneficiados tampoco. El caso es que estas sanciones, además, que están siendo monitorizadas y guiadas, impuestas por Estados Unidos, afectan de pleno a la Unión Europea y afectan más de pleno, todavía si cabe, a países del sur de la Unión Europea, a los países mediterráneos. Está bien que Pedro Sánchez, dentro de su política un poco, digamos, veleta en lo que se respecta a la geopolítica exterior, haya tomado esa decisión, irrumpir precisamente en el país asiático, irrumpir precisamente en el mercado asiático, saltarse la normativa y sobre todo un poco la hoja de ruta que tiene la Unión Europea a través de los grandes países, como decimos Francia y Alemania, y marcarse, digamos, pues esa propia hoja de ruta, ese horizonte, como lo llama 2050, que creo que para la economía no solo española, sino también de la Unión Europea y sobre todo de la cuenca mediterránea, pues va a beneficiar, porque obviamente el mercado chino lo que se quiere abastecer es de lácteos, de carnes y de todo lo que es nuestro, digamos, nuestro granero europeo, ¿no?, realmente. Y no tanto de lo que es la industria. La industria, obviamente, China nos ha ganado hace muchísimos años, la Unión Europea se quedó rezagada en este mundo y no ha sabido avanzar. Y ahora que sí que puede haber un nuevo mercado, un nuevo horizonte con el tema de la industrialización energética, eléctrica, ¿no?, digamos, la energía verde, pues en países como España, que estaba muy avanzada, que tuvo sus problemas frente a la Unión Europea, que incluso nos frenó el crecimiento energético verde, pues ahora tenemos que buscarnos otras alternativas, ¿no? Verdad que los mercados son los que son y el mercado agropecuario está a años luz de las grandes industrias que pueden generarse en el norte de Europa. Muchísimas gracias, Axier, por acompañarnos en Noticias Globovisión Internacionales este lunes. Un placer, como siempre, Tina. Gracias. Feliz tarde para ti, Axier. Nos acompañó Axier Amuyzarra, periodista desde España. Hacemos una pausa, ya regresamos con más de Noticias Globovisión Internacionales.